tomarse la temática de las características de derechos humanos, generaciones de los derechos humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CEDAW, que por sus siglas en inglés significa Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Conferencia de Viena, que es muy importante porque a partir de esa conferencia es cuando se reconocen los derechos, a ver, se reconocen los derechos de la mujer como derechos humanos, ¿verdad? La conferencia del Cairo, que es una conferencia también muy importante porque viene a retomar el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y se estudia también en este caso la Convención Belém do Pará y su importancia para la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Esto es en relación con el ensayo que deben hacer las personas que están en centros penitenciarios, que no aplica lo mismo para las personas que lo llevan por el entorno de aprendizaje Aprendeu. También lo que tiene que ver con el proceso histórico para la conmemoración del 25 de noviembre, por qué lo conmemoramos, qué significa el 25 de noviembre, por qué esa fecha, ¿verdad? Todo tiene un sentido, ¿verdad? Y bueno, una parte que corresponde a la lucha feminista en Costa Rica, que es una parte de la lectura también. En el caso de las personas en el entorno que estamos, ¿verdad? En la parte del entorno de Aprendeu, tenemos una tarea también que es un resumen y análisis crítico, ¿verdad? Que vamos a ver si tengo por acá las instrucciones, nada más una revisión rápida. Ajá, está para entregar máximo el 12 de abril a las 11:55 hora servidor. Esto es un resumen, lo que le llamamos normalmente como resúmenes académicos, pero que también tienen la parte de análisis crítico de cada persona estudiante, ¿verdad? Y bueno, vienen las instrucciones, efectivamente, a partir de las lecturas que tenemos para esta unidad que, bueno, la distribución específicamente de este trabajo es la portada, que va a ser únicamente una página, ¿verdad? Resumen de los temas, la parte de derechos humanos debe contener 2 páginas, ¿verdad? Muy importante tomar en cuenta que no es solamente que agarré la unidad didáctica o la otra lectura que está para esta unidad y copié y pegué y cité, ¿verdad? Está bien, puedo copiar, puedo pegar, puedo citar, pero tengo que hacer mi parte personal. Eso es un resumen y análisis crítico, ¿verdad? Si yo estoy leyendo una parte donde viene qué son los derechos humanos, donde dice, no sé cuáles son las características de los derechos humanos, entonces ustedes pueden cuestionar y decir, bueno, si bien es cierto, la teoría nos dice que los derechos humanos son garantías que les corresponden a todas las personas por el hecho de ser personas, entonces yo considero que eso en la actualidad no se cumple tan estrictamente como lo dice lo que sean los derechos humanos, debido a que es muy fácil, no sé, encontrar que encontrar personas a las que se les violenta sus derechos y que los gobiernos o los estados, a pesar de que han firmado convenios y sí, tratados, no los cumplen, puesto que yo he sido testigo de estas y estas y estas situaciones. Eso es hacer un resumen y además estar yo participando con mi criterio, participando con mi análisis, que quede claro que solo estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad? No es que tiene que ser así y que obviamente apenas estoy poniendo unas ideas. El plan es que ustedes hagan algo crítico, ¿verdad? Que lo que ustedes vayan a escribir, aunque no estén de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo con esto por estas y estas circunstancias, ¿verdad? Después, otra parte que debe llevar este resumen es Sistema de Protección de los Derechos Humanos, 2 páginas también. Tenemos la parte específica donde se trata, donde se habla de el sistema de protección de los derechos humanos. Igual, ustedes pueden cuestionar algo que no les pareció de la lectura, ustedes pueden decir, bueno, a pesar de que el sistema internacional, no sé, pareciera muy amplio, ¿verdad? Y de mucha cobertura para las personas que ven violentados sus derechos, considero que no es tan, no sé, tan
tan práctico el procedimiento, puesto que las personas ven su caso o su caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta, no sé, hasta que han pasado muchos años y tal vez los derechos de las personas siguieron siendo violentados durante mucho tiempo, o que tal vez la Corte va a decidir a su favor y el Estado va a retribuir su derecho de una forma muy tardía. Lo que ustedes consideren a partir de la lectura. Por eso es importante, por favor, que hagan lectura a conciencia, que revisen los documentos, que rayen si tienen que rayar en el caso de cuando tienen lecturas impresas, si han impreso algo, o en el mismo, o en la misma computadora o donde van leyendo, ¿verdad? Que también ahora hay formas pues de subrayar ahí o de marcar o de copiar una parte que me interesó y después llegar a retomarlo desde una perspectiva. Por favor, ¿verdad? Eso sí, siempre es lo positivo y lo que uno les pide, estudien la materia, no se dediquen solamente a sacar a recortar la parte que me interesa para cumplir con una tarea ahí, ¿verdad? Por salir del paso, como decimos, ¿verdad? Después, bueno, la otra parte que debe llevar una página es el proceso histórico para la conmemoración del 25 de noviembre. Una página, bueno, pero puede ser que me alcanzó media página, ¿qué pongo en la otra media página? Bueno, entonces vamos a poner lo que yo considero, ¿verdad? Es muy lamentable que una conmemoración de un día de estos tan importante tenga que darse por una situación grave que vivieron las hermanas Mirabal y que, bueno, cuando ya ustedes vean, ¿verdad?, cuál es la situación de por qué se conmemora este día, que, que no sé, que los estados o los diferentes organismos deberían ser más fiscalizadores de las situaciones de derechos para evitar que estas situaciones se repitan, ¿verdad? Estoy poniendo ideas así a grosso modo porque lógicamente es apenas como para darles una idea de que ustedes ya a la hora de estar realizando la tareita, pues van haciendo el análisis de lo que están leyendo, ¿verdad? Entonces es importante. Lo mismo con la lucha feminista en Costa Rica, que son otras 2 páginas, y el análisis personal, que dice que en 2 páginas, ¿verdad? Es porque siempre, siempre, siempre se trata, en la medida de lo posible, de que haya un cierre como si fuera completamente personal de todo lo que ustedes leyeron para esta unidad. ¿Verdad? Entonces decir, bueno, hablar de los derechos humanos, ¿verdad? Que hay mucho que decir de los derechos humanos. Ustedes pueden poner hasta ejemplos, pueden poner que a pesar de que en la teoría me encontré que esto decía, puedo comentar de una tal situación que los derechos humanos al fin y al cabo cuesta mucho que se garanticen por esto, por esto, por esto, ¿verdad? Entonces, todas las ideas que he venido dando las pueden ir plasmando tanto en la parte de cada tema como también al final del trabajo en la parte del análisis personal. Y por supuesto la bibliografía, bien citado, ¿verdad? Con APA séptima edición, bien citado de todo lo que ustedes usaron. Eso sí, recuerden que también deben hacer las citaciones de manera correcta, ¿verdad? Si yo puedo decir... em, no, no estoy de acuerdo o difiero de lo que dice la autora, no sé, no recuerdo ahorita el apellido de las autoras de la unidad didáctica, pero entonces ustedes dicen que, por ejemplo, no están de acuerdo con las autoras por esta y esta situación, entonces ustedes ponen, de acuerdo que las autoras nos mencionan en la página tal de la, ¿verdad? De la unidad didáctica tal y tal. Entonces ahí ustedes tienen que citar, ya ustedes están usando o parafraseando, ¿verdad? Información que está en el libro. Entonces sí es importante que sepan que toda esa citación también, y además, si van a hacer un resumen, con más razón, están tomando información de un libro o de una lectura. Entonces, con más razón, ustedes tienen que citar y saber citar dentro del documento. Recuerden que una cosa es la bibliografía, las referencias bibliográficas, por ejemplo, y otra cosa es
las citas bibliográficas. Cuando yo estoy hablando, no puedo robarme las palabras de otras personas, ¿verdad? O si le estoy cambiando unas palabras por otras, entonces estoy parafraseando a ese autor, entonces también tengo que mencionarlo, ¿verdad? Tal vez yo puedo ver que no sé, alguna parte que dice los derechos son valores transformados en no, vamos a ver, por derechos se entiende las condiciones mínimas de vida y respeto que cada quien necesita para desarrollarse. Entonces ustedes quieren decir, bueno, pero no lo quiero copiar igual, ¿cómo lo puedo decir? Entonces dice, bueno, tal como dice la autora tal, los derechos humanos son condiciones básicas que se le dan a todas las personas para que tengan un desarrollo integral lo más adecuado posible. Ya ustedes usaron otras palabras, pero están diciendo lo mismo que esa autora dijo, la están parafraseando. Entonces ahí tienen que hacer la cita, tal como dice la autora, tal y tal en su página tal, y ustedes ya ahí lo ponen, aunque sea con sus palabras, pero la están citando, ¿verdad? Entonces, importante revisar a detalle, ¿verdad? Esta tarea. Y bueno, bien se dice leer el material obligatorio y complementario de la unidad 4 siempre se le solicita que si, bueno, esta unidad yo creo que no tiene complementario, pero siempre se le solicita en todas las unidades que lean también el material complementario que se aporte. Elabore el resumen y análisis crítico con el fin de concretar aspectos relevantes de las lecturas y tratando de vincularlo con su formación profesional. Y bueno, viene adicional una guía para la realización y análisis, perdón, la realización del resumen y análisis crítico, ¿verdad? Y viene la rúbrica de evaluación de cómo se evalúa esta tarea, ¿verdad? Y que nos dice, bueno, se evidencian los contenidos de las lecturas, hay coherencia entre las ideas, hay aportes personales, ¿verdad? Creatividad para la presentación de la información, ¿qué significa? Que pueden haber esquemas, subtítulos para hacer subtemas, ¿verdad? Un poco creativo, que se vea como un documento bien elaborado, que tenían ganas de hacerlo, ¿verdad? Y el documento presenta partes de un resumen. ¿Cuáles son esas partes? Que básicamente hay una parte introductoria, hay una parte después donde se resume la información y una parte de análisis, ¿verdad? Que no es que tenga que poner la palabra introducción o desarrollo, que a veces pasa que nos ponen así, no. Nada más es que a la hora de que yo voy leyendo, yo me doy cuenta que hay una parte introductoria y que ya después viene el desarrollo y que ya con el análisis está cerrando el documento como si fuera ya la conclusión, ¿verdad? Y bueno, cumplir con las indicaciones de formato. En el caso de las personas también que están en centros penitenciarios, también tenemos esas instrucciones y rúbricas de la actividad 4, creo que no la cerré por acá. Ajá, tenemos también la rúbrica, que en el caso de estas personas es un ensayo, y bueno, que tenemos también la rúbrica de que dice cumple con las indicaciones de formato. Hay que revisar qué es lo que dice las indicaciones de formato. El ensayo corresponde al tema asignado. El ensayo se presenta de forma adecuada, las tres partes básicas, lo mismo que pasa con el resumen, ¿verdad? Solamente que en el ensayo es diferente. Introducción, desarrollo y conclusión. Son congruentes entre sí estas tres partes. Las ideas están desarrolladas de formas claras, comprensible y concreta. El autor o autora incluye en el texto estrategias de argumentación como citas textuales, ejemplos. El autor o autora del ensayo expresa su opinión de manera fundamentada sobre el tema. La información desarrollada también sigue un orden progresivo, lógico, ¿verdad? Y se desarrolla de forma crítica, reflexiva y consistente con el tema propuesto y presenta las citas y bibliografía completa. Eso es para las personas que están en centros penitenciarios. Que hay una diferencia con el ensayo porque en el resumen estamos retomando casi que estrictamente lo que dice la lectura, ¿verdad? Para poder poner qué son los derechos humanos, para poder explicar lo que se nos pregunta. En cambio, en el ensayo ya es propiamente elaboración, eh, ¿verdad? Propia, no es que tiene que traer información y ponerla y después hacer un resumen o un análisis de toda esa información, sino que tiene que, más bien es como algo muy, muy del autor, ¿verdad? Es alguna creación completamente personal de toda la temática, ¿verdad? Que se vio en la unidad 4.
Bien, entonces vamos a ver si tengo por aquí, bueno, no pareciera tener ahorita ninguna consulta. Seguimos entonces con lo que corresponde a, bueno, dándoles seguimiento a lo que veníamos viendo, las lecturas que tenemos para esta unidad, ¿verdad? Que es la unidad 4. Tenemos que hay que leer poner atención, ¿verdad? Por favor, que esto es perdón, la unidad didáctica y una lectura que es es el material completamente obligatorio, ¿verdad? Entonces, se tiene que leer sí o sí para poder hacer la tarea. No se puede citar otras lecturas, otras fuentes externas, porque significa entonces que hice la tarea con elementos que no correspondían, ¿verdad? Porque como les he dicho en otros momentos, tiene que ser la lectura que está autorizada, debidamente revisada por la universidad. Entonces, si ustedes cogen cualquier fuente, pues es como si se estuvieran llevando el curso completamente solo, sin ninguna guía, sin ningún objetivo, ¿verdad? Y lógicamente cogiendo o retomando lecturas que tal vez no son apropiadas o que no están debidamente fundamentadas. Entonces, de la unidad didáctica, el capítulo 5 completo se debe leer. El capítulo 6 en realidad se debe leer todo lo demás, excepto lo que tiene que ver con lo que se leyó para la unidad 2, que era lo de las conferencias mundiales y lo del Día Internacional de la Mujer. Eso ya lógicamente no se tiene que leer. Entonces hay que leer del capítulo sexto todo lo demás que quedó sin lectura en la unidad 2. Y del capítulo 7 solamente el apartado 7.2 que se refiere a la organización de las mujeres y luchas por el sufragio. Hay una lectura adicional que es de una organización que se llama Artículo 19 y que se refiere al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es el sistema, como les decía ahora, que nos cubre a este lado del planeta, ¿verdad? Que es a Latinoamérica y algunas otras, y algunos otros países. Entonces, estas son las lecturas que tenemos, creo que sí, obligatorias. No tenemos para este momento ninguna lectura adicional de las de las que llamamos complementarias, ¿verdad? Bueno, nada más así, a manera de resumen, tratando de ser un poco resumida esta parte, ¿verdad? Tenemos que ver en el capítulo 5, ¿verdad? Que era que decíamos ahora, el tema de los derechos humanos. Importante, ¿verdad? Primero, empezar por comprender, ¿verdad? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué nos dicen las autoras en la unidad didáctica, ¿verdad? Que hacen un poco también como el análisis de lo que ha costado pues tener el reconocimiento actualmente vigente, ¿verdad? De todos los derechos humanos y que pues muchas veces o en la mayoría de las veces toda esta garantía que tenemos hoy en día de los derechos humanos ha sido precisamente como producto de luchas, ¿verdad? Pero en algunos casos inclusive se han vuelto a perder esos derechos que se creían ya ganados. Entonces, por eso siempre hay como el llamado importante a que no se considere que ya los derechos existen y que están dados y que en el momento que yo los ocupo voy a ir a llegar a decir, me garantiza este y este derecho. Perdón, porque no es así, ¿verdad? Los derechos no están así como escritos en piedra, como decir que ya están aquí y y los puedo venir a reclamar, ¿verdad? A veces parecen más bien que se los llevó el viento, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tienen que hacer exigibles y entonces, pues aquí las autoras de la unidad, ¿verdad? Didáctica que tenemos hacen toda esa parte de ese análisis. También nos dicen que son los derechos, ¿verdad? Lógicamente que tiene que haber, pues, su concepto, ¿verdad? Entonces, y como ya los conocemos como tal, ¿verdad? Cuando hablamos de los derechos, podemos resumir, considerarlos o llamarlos
como condiciones mínimas de vida, garantías fundamentales para el desarrollo, que también además son unas normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, que son orientadas a garantizar la dignidad de las personas, ¿verdad? Que son en este caso, cuando hablamos de normas jurídicas, estamos hablando de que están debidamente validadas, ¿verdad? Por los sistemas jurídicos de los diferentes países y que se supone que están orientadas, ¿verdad? A proteger la vida de las personas, en este caso, a través de todo un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Pero esos son los derechos humanos, han sido enumerados, pero no tenemos tan poquitos, ¿verdad? Porque a veces dicen que es que la Carta de Derechos Humanos solo menciona 30, sí, pero son como como decimos nosotros, los derechos que son como los derechos sombrilla, por llamarlos de alguna forma, ¿verdad? Pero que puede ser que debajo de estos derechos se deriven otros, ¿verdad? Entonces, porque sí hay pues muchos derechos, ¿verdad? Entonces, bueno, comprender estos derechos como que son un conjunto de órdenes, ¿verdad? Normas, indicaciones obligatorias de seguir que sirven para regular las relaciones entre las personas y la sociedad, ¿verdad? Que eso es importante porque lo que nos está diciendo es que garantizan la estabilidad individual, pero también garantizan todas las relaciones a nivel social, ¿verdad? Porque, o garantizan, perdón, las relaciones adecuadas, ¿verdad? Porque el derecho también no solamente me cubre como individuo, sino también como parte de un grupo, de una sociedad. Entonces, importante también tomar eso en cuenta. Em, También las autoras nos hacen pues un resumen de las luchas, ¿verdad?, que han tenido los grupos humanos para poder tener los derechos hoy garantizados, ¿verdad? Cómo han tenido que pelearse, cómo han tenido también que reivindicarse, porque en algunos momentos los mismos estados son quienes violentan los derechos de las personas o no cumplen con los mandatos ya se han dado, ¿verdad? Mandatos legales que ya se le han dado a los países que deben cumplir o que deben garantizar y que no lo incluyen todavía en sus normas y eso está implicando, ¿verdad?, un incumplimiento del derecho, ¿verdad? Entonces también sabemos que los derechos como los conocemos hoy son producto de, pues, de muchas luchas, ¿verdad? También y que muy a pesar de que hay unos que ya se dan como por garantizados, tenemos que pensar el que el derecho muchas veces tiene que seguirse haciendo exigible, ¿verdad? Como podemos ver, un ejemplo clarísimo, lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, que podían existir algunos derechos o algunas garantías que se estaban ofreciendo a las personas y de un pronto a otro, nada más por el cambio de mandato de presidente, que no opina lo mismo, que tiene una visión muy diferente, ¿verdad? Termina quitando ciertas garantías, con lo cual, por lo tanto, se afecta en definitiva el cumplimiento de un derecho, ¿verdad? Entonces, como vemos, se han vuelto, o los derechos, si los vemos así fríamente, se han vuelto muy volátiles, para llamarlos de alguna forma, ¿verdad? Como que hoy están y mañana no sabemos. Ha implicado un esfuerzo adicional y luchas de muchas personas, pero pueden llegar a desaparecer también dependiendo los grupos de poder que tomen decisiones, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, por eso también es importante tener claro que los derechos son una lucha constante, ¿verdad? Existen, en el tanto existan estas luchas constantes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tomar eso en cuenta, tratar de analizar y de ver todo el entorno en el que estamos inmersos e inmersas para comprender que sí, que efectivamente los derechos que hoy tenemos no están ni siquiera garantizados, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay algunos ahí que más o menos podemos hacer exigibles, pero que como hay unos que creemos que están dados, mañana alguien los puede venir a desaparecer, ¿verdad? Entonces, y podríamos pensar que ante toda falta de digamos, de una buena estrategia o ante una desconsideración o ante una minimización de lo que es el ser humano, ¿verdad? Ha estado pasando estas situaciones, no desde ahora, que pasan tal vez en muchísimos países y que lo hemos visto otras veces que decimos, pero ¿por qué tratan así a las personas? ¿O por qué les pasa tal situación? ¿O qué es que no tienen derecho? Y tal vez los derechos están, pero las personas que están llamadas
a hacerlos, ¿verdad? Eh, reales, a que se conviertan, a que dejen de estar solamente escritos en un papel, no lo hacen, ¿verdad? Entonces también terminan pisoteando los derechos de las personas y con ello pisoteando la dignidad de las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, los derechos son importantes, como nos dicen las autoras, porque permiten vivir en una sociedad, ¿verdad? Entonces ya desde ahí sabemos que eso también garantiza cómo debemos vivir en sociedad, ¿verdad? Son una garantía porque aseguran disfrutar de lo esencial para vivir una vida digna, protegen a las personas de quienes quieran ejercer un poder impuesto, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que hay que hacer esa exigibilidad, si no, de verdad que se convierten o se pierden, ¿verdad? Se convierten más bien en toda una restricción o simplemente desaparecen. A pesar de las diferencias, protege a todas las personas, ¿verdad? Los derechos es independientemente para todas las personas. Protege el ambiente en el caso de todos los derechos que hay ahora que tengan que ver con el ambiente, em, para que existan los entornos de paz y armonía, garantiza los recursos económicos para la satisfacción de las necesidades individuales y de las familias y permite a todas las personas elegir en qué creer, ¿verdad? Que eso tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de las libres elecciones que nos garantizan, ¿verdad? Me refiero a elegir libremente, ¿verdad? Lo que yo quiera, la ropa que puedo utilizar, las horas en que puedo caminar o salir de mi hogar, lo que yo me quiera comer, ¿verdad? El tiempo, el lugar donde quiero trabajar. En definitiva, hay garantías, ¿verdad? Que es precisamente lo que nos permite elegir, ¿verdad? De esa forma, la religión, por ejemplo. Tengo ese derecho a hacer mis propias elecciones. Cuando hablamos de las características de los derechos humanos, tenemos que pensar en que, bueno, por lo menos las autoras nos dicen que hay 10 características esenciales. Hay gente que lo resume, hay otros autores que lo resumen en menos, pero podemos mencionar en que, bueno, son innatos. Eso significa que en el momento de nacer yo me convierto en una persona ¿verdad? Titular de derechos. Yo me convierto en una persona titular de derechos. Entonces, nadie me los puede quitar, ¿verdad? Entonces, bueno, son universales, es decir, que aplica para todas las personas, independientemente del lugar donde haya nacido, que esa es una de las características de los derechos humanos, pero que sabemos que no en todos los lugares se cumple, ¿verdad? Eso sí hay que hacerlo, hacer la diferenciación. Son absolutos, enteros o indivisibles, completos e ilimitados, ¿verdad? Eso quiere decir que yo puedo reclamarlo, ¿verdad? Ante cualquier gobierno, ante cualquier autoridad y que no se aceptan puntos medios, ¿verdad? Se aplican en su totalidad. Yo no puedo decir, quiero tener derecho a, no sé, a mi libertad de expresión y me van a decir, bueno, sí, pero de las 9 de la noche a 11 de la noche no puede opinar o no puede hablar, no es así, ¿verdad? Entonces no se me limitan, entonces por lo tanto es que habla de que son enteros, absolutos, ¿verdad? Que no se dividen, no es que el derecho yo lo pueda dividir en partes, ¿verdad? Nos dicen que también que son imprescindibles porque son esenciales para una existencia digna de todas las personas. Son irrenunciables porque es decir, yo no puedo decir que no quiero el derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo. Si alguien me dice, yo puedo venir y decir, yo quiero renunciar a ese derecho, en ningún lado hay una forma de renunciar al derecho, ¿verdad? Tengo todos los derechos y que son exigibles desde el momento en que yo nazco, ¿verdad? Y cuando hablamos de que no son intransferibles, es que yo mi derecho no se lo puedo pasar a otra persona, ¿verdad? Entonces, yo tengo el derecho a la salud, por ejemplo, pero con mi derecho a la salud no puedo decir, vaya usted ahora a que lo atiendan porque yo le voy a transferir este derecho a usted, ¿verdad? Eso es por poner un ejemplo. Eso no existe, ¿verdad? Son inviolables, ninguna persona o autoridad puede atentar contra ellos, aunque como decimos y venimos discutiendo, ya sabemos que hay violación de derechos, ¿verdad? En muchos de los espacios y por lo tanto de eso se trata. Este tipo de cursos, este tipo de acercamiento a las realidades para que también veamos que esa es una de las garantías y que realmente nadie me puede violar ni me puede violentar un derecho, ¿verdad? Se les reconoce como imprescriptibles, es decir, que no tienen fecha de vigencia. O sea, los derechos mueren cuando muero yo,
¿verdad? No es que me van a decir, bueno, este derecho lo tiene usted hasta los 50 años, ¿verdad? Mi derecho a la vida, mi derecho a la vida digna, mi derecho, en todo momento lo tengo, ¿verdad? Entonces, sí es importante tomar eso en cuenta. Bueno, se les reconoce como, bueno, lo que decíamos que ya son imprescriptibles, integrales o indisolubles, inseparables unos de otros y todos a su vez tienen igual valor. Lo que nos dice en este caso la legislación es que yo para ser garante de un derecho tengo que tener garantía de todos, es decir, no puede ser que tenga que un derecho, a ver, que a cambio de un derecho me dan otro, ¿verdad? Por ejemplo, no. Todos los derechos, absolutamente todos, tienen igual valor, son integrales e indisolubles, entonces a mí no me pueden decir, a usted le doy solo 10 derechos y a otra persona le voy a dar otros 10, ¿verdad? Así no es. Eso no, no funciona así. Todos son nuestros, cada quien tenemos nuestros derechos y nadie nos los debe limitar, ¿verdad? Son irreversibles, es decir, y una vez que el derecho humano surge a la vida, es decir, reconocido por la comunidad mundial, se integra a la persona y no se puede perder, ¿verdad? Entonces, no se puede revertir. Una vez que existe el derecho, ya no se puede revertir y son progresivos, ¿verdad? Eso quiere decir que están constantemente en evolución, se han venido reconociendo desde épocas atrás, pero seguimos en ese proceso de reconocimiento. Bueno, las autoras ahí nos hacen también en adelante unos gráficos, ¿verdad? De todas las características de los derechos humanos. También nos hablan de las generaciones de derechos humanos, como decíamos el otro día, que así como en el feminismo se llaman las olas, en el tema de los derechos humanos hablamos de generaciones, es decir, cuando nos referimos a ciertos periodos, ¿verdad? A cierto, como fueron apareciendo o como se fueron dando los derechos. Entonces, se habla de que tenemos son derechos de primera, segunda y tercera generación, ¿verdad? Ah, no, perdón, y de cuarta generación. Ajá. Entonces, vienen divididos por periodos, ¿verdad? Ustedes se van a encontrar en adelante en la lectura una pequeña línea de tiempo que está hecha por ahí, ¿verdad? En relación con la aparición de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, se habla de que la primera generación empezó aproximadamente en 1789, ¿verdad? Que es cuando se reconocen los derechos civiles, políticos y las libertades individuales, ¿verdad? Em, Ahí se dejaba como en cierta libertad a los estados, ¿verdad? Los estados están obligados o no a limitarlos o restringirlos. La segunda generación de derechos humanos es a partir de 1948, que ya aparecen los derechos económicos y sociales, y con ellos se obligan a los estados, ¿verdad? Los diferentes países a ofrecer los recursos y facilitar su ejercicio. Aparecen los derechos de tercera generación, que son a finales del siglo XX y que se refieren a los derechos de los pueblos o de la solidaridad. Esos son ya mucho más recientes, ¿verdad? Y el Estado está obligado a facilitar su satisfacción. Ya como vamos viendo, el Estado empezó por no tener obligaciones y ya fue progresivamente teniendo mayores obligaciones. Los derechos de cuarta generación inician en el siglo XXI, ¿verdad? Que ya esos sí son los más recientes y se redefinen las anteriores generaciones de derechos frente a la tecnología y la globalización, ¿verdad? Entonces ahí hay como un cambio que está relacionado con cómo se garantizan o qué está pasando con nuestros derechos ya en la parte, digamos, que tiene que ver con el mundo digital, ¿verdad? Entonces, esas son básicamente las cuatro generaciones de derechos humanos. Eso es lo que tiene que ver con esa parte de las características y generaciones. Tenemos otro tema que es el sistema de protección de derechos humanos, que como les decía hace un rato, a nosotros nos corresponde el sistema interamericano. Cuando hablamos del internacional es porque hay varios sistemas. Está el interamericano, que es el que nos corresponde a nosotros, el europeo, que como su nombre lo dice, al continente europeo.
y el africano, que como su nombre lo dice, el continente africano, ¿verdad? Entonces hay diferentes sistemas, que ese es el, como decir, el sistema universal, el internacional, pero el que le corresponde a nuestro país es el sistema interamericano. Pues bien, hay una parte, ¿verdad?, en donde se explica qué son estos sistemas, ¿verdad? Para que ustedes también lo puedan leer. Este sistema de protección internacional o este interamericano es el que nos da un tipo de garantía o de tutela cuando nuestros derechos siguen siendo violentados en donde yo vivo, en mi país, ¿verdad? Como le exponía ahora el ejemplo, yo denuncio una mala praxis ante sede administrativa de la caja, pero la respuesta que me dan no me satisface, ¿verdad? Entonces yo me quejo porque digo que no me están tratando bien, que efectivamente a mí me cometieron una mala praxis y sucede que tengo que elevar el caso, por ejemplo, a tribunales de justicia, que se eleva el caso, entonces ya yo puedo dar por inatendido lo que pasó ante mi denuncia, digamos, en la caja, en la parte administrativa de la caja, entonces tengo que elevar mi denuncia. Ahora sí, si no estoy satisfecha, lo voy a elevar a tribunales de justicia en Costa Rica, pero si esa respuesta tampoco es de mi agrado, yo siento que mis derechos sigue siendo violentado y que no se me ha reivindicado mi derecho, entonces yo puedo acudir a ese sistema interamericano que en nuestro caso tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Pero hay todo un procedimiento y tengo que haber agotado toda esta respuesta a nivel país para poderlo elevar. Si no lo he agotado a nivel país, entonces me van a declarar inadmisible mi recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, importante, ¿verdad? Ir conociendo esta temática porque también ese es el sistema de protección y de tutela de nuestros derechos más amplio que podemos tener, ¿verdad? Normalmente la Corte Interamericana, habiendo validado, ¿verdad? Si está bien defendido el Estado y si no se detecta que hubo una mala atención de la institución, pues se le va a contestar lo mismo al solicitante, ¿verdad? Se le va a decir que se le va a decir que tal vez su apelación o su recurso ante la Corte Interamericana de Derechos se admitió, pero a la hora de la resolución se resuelve que la persona, ¿verdad? Que no tenía tal vez algún otro tipo de respuesta que esperara de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que le contestan a la persona en función de que ya hasta ahí se acaba el camino, ¿verdad?, de la denuncia y entonces puede ser que no se le obligue a nada al Estado y que pues ahí ya quedó la situación expresa, ¿verdad? Si se le define al Estado de que si está mal atendida o la respuesta que se dio es la inadecuada, se le van a determinar unas medidas de protección, que es cuando ya el Estado tiene que reivindicarle el derecho a la persona dependiendo cada situación. Em, Vamos con la siguiente, a continuar con el siguiente tema, que es la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación, perdón, de todas las formas de discriminación contra la mujer. Em, Un momentito que es que se me está descargando la computadora y la voy a poner a cargar. Bien, entonces, em, a ver, que es que no me quiere cargar un momento. Ya. Ajá. Bueno, importante nada más, como les decía, ¿verdad? Poner atención a lo que es el sistema interamericano, de qué forma se accede a él, ¿verdad? Cómo podemos recurrir a la tutela de los derechos de nosotros, ¿verdad? Cuando sentimos que no fueron debidamente atendidos.
La CEDAW es una que es por sus siglas en inglés, ¿verdad? Forma parte de este sistema interamericano que es el nuestro, ¿verdad? Y es, bueno, en realidad primero existió la convención, ¿verdad? Que es lo que se crea para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero también se crea la comisión CEDAW, ¿verdad? Entonces existe la posibilidad que ante la violación de alguno de los derechos que se contemplan en esta convención, la persona pueda interponer, ¿verdad?, su recurso ante esta comisión para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero eso también existe, que eso es importante tomar en cuenta que hay diferentes comisiones, ¿verdad?, ante la cual se presenta el caso. El caso se presenta ante la comisión, perdón, ante la Corte Interamericana, pero la Corte Interamericana es la que define, ¿verdad?, de acuerdo a la situación, hacia dónde lo dirige, ¿verdad? Entonces, está esta comisión que le podemos decir Comisión para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o la Comisión Interamericana de la Mujer, ¿verdad? Que es precisamente donde se puede discutir o donde se puede llevar todo este tipo de violaciones de derechos que sabemos que tal vez en los estados no se garantiza, ¿verdad? Entonces, la Convención Interamericana, esta, la CEDAW, ¿verdad? Es la que resalta también, perdón, la Convención para la Eliminación resalta porque pone en evidencia y pone en, como decimos ya formalmente, ¿verdad? Los diferentes formas de discriminación que pueden haber contra la mujer, que han venido, como les decía ahora, históricamente, ¿verdad? Y que es la forma de poder defender sus derechos. Así que esto es, pues, obviamente importante. Hay diferentes casos que se han presentado ante la Corte Interamericana. Hay una forma de accesar a conocer alguno de esos casos, pero las autoras en la unidad didáctica sí presentan algunas, casos, incluso creo que comentan un caso que ha sido internacionalmente conocido, que es el famoso caso del campo algodonero, ¿verdad? Entonces, situaciones que se dieron, que es importante que ustedes después, si lo pueden leer, pues tengan una noción, ¿verdad?, de qué se trató. Y entonces, bueno, son unos familiares que vienen, luego de haber reclamado en su país, ¿verdad? Entonces vienen y reclaman después ante la Corte Interamericana y sí les terminan dando el reconocimiento de que de que el Estado mexicano no había atendido de una forma adecuada. Entonces ahí vienen algunos ejemplos para que ustedes vean cómo es que se ha atentado contra los derechos y cómo es que la Corte también atiende, ¿verdad?, estos derechos y pues los garantiza, ¿verdad? Entonces, importante también detenerse pues una parte ahí. Después vamos a ver también la conferencia de Viena, que también es una conferencia que se llevó a cabo, pues como lo dice en Viena, ¿verdad? Y que es una conferencia que también plantó por primera vez, ¿verdad? Que pues, esa es la importancia que tiene esta conferencia, que la mujer tenía derechos y que esos derechos son derechos humanos, ¿verdad? No es que solamente la mujer estaba peleando, discutiendo por sus derechos de una forma aislada o simplemente por discutir, ¿verdad?, sobre algún tema, sino que esas discusiones, esas luchas, esos diferentes demandas que venían haciendo las mujeres, ¿verdad? Son al final reconocidas como derechos humanos, ¿verdad? Porque también se veían como separados, como decir, bueno, hay un grupo ahí de personas que son mujeres reclamando derechos, no, es que también son derechos humanos, ¿verdad? No solamente que los derechos son los derechos del hombre, ¿verdad? Sino que también todos estos derechos van a ser aplicables también a las mujeres, ¿verdad? Entonces, por eso, importante también revisar, ¿verdad?, de qué se trata todo esto, de qué específicamente estamos hablando cuando hablamos de esos avances a nivel de comisiones, de conferencias, de convenciones, ¿verdad? Que son las que, pues,
ayudan, ¿verdad? O contribuyen al cumplimiento de los derechos de la mujer, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Tomar en cuenta que existen estas convenciones, estas conferencias y que son precisamente parte de la comisión, como les decía ahora, sobre la condición jurídica y social de la mujer, ¿verdad? Que es la comisión que existe en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Em, Otro tema, creo que tenemos acá, bueno, sí, la conferencia del Cairo, que esta es la conferencia que, sí, como su nombre lo dice, ¿verdad? Se lleva a cabo en el Cairo, Egipto, y que precisamente también uno de sus avances, ¿verdad? Es que se reconocen los derechos de la mujer, ¿verdad? En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Porque entonces estamos hablando de que como lo decía yo hace un rato atrás, las mujeres encargadas o responsables o relegadas al espacio privado, al cuidado de sus hijos, ¿verdad? También. Pero entonces, ¿qué pasa con todo eso, verdad? Estamos dándonos cuenta que es la mujer la que puede, ¿verdad? Estamos hablando de que en el paso de los años, ¿verdad? Entonces es la mujer la que procrea, es la mujer la que tiene que criar, es la mujer la que, ¿verdad? No es simplemente no es solamente un útero, ¿verdad? Para que el hombre tuviera sus hijos, ¿verdad? Entonces empieza a haber ya una discusión sobre estos derechos que tiene la mujer también, sobre decidir, ¿verdad? Sobre sus derechos también sexuales y que pueda tomar decisiones también sobre lo que implica la reproducción, ¿verdad? Que al fin y al cabo no es solamente, como decíamos, que el hombre pudiera tomar decisiones sobre el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Entonces, bien, eso también, pues ahí está, no vamos a entrar específicamente en todo el detalle, ¿verdad? Porque si nos detenemos aquí en la CEDAW y nos detenemos en la conferencia de Viena, ¿verdad? Bueno, es muy amplio porque por ahí se van a encontrar, creo que es en el perdón, en el capítulo 6 de la unidad didáctica, excepto ya saben, ¿verdad? Que no hay que leer nuevamente lo de las conferencias mundiales de México, Nairobi, Copenhague y Beijing, sino que es solamente explicar, avanzar hacia la de la CEDAW y avanzar hacia las conferencias de Viena, conferencia del Cairo, que es lo que nos interesa. Creo que está, por eso les decía, en el capítulo 6 de la unidad didáctica, porque efectivamente es donde va por el orden, por llamarlo de alguna forma, de aparición, de acuerdo a cómo van sucediendo, ¿verdad? Por eso van apareciendo así en la lectura. Sin embargo, esto fue necesario leerlo por separado, por eso en la unidad 2 tuvimos que leer lo de las cuatro conferencias mundiales porque no es que formen parte estrictamente del sistema de protección de derechos humanos, ¿verdad? Se toman como antecedentes, pero estrictamente no es que formen parte. Entonces, por eso es que está un poco la lectura separado, pero en la unidad didáctica sí se vienen hablando de ellas por periodos. Entonces, lógicamente, por eso se encuentran, como decir, em, juntas, ¿verdad? Esas cuatro conferencias mundiales que ya se vieron en la unidad 2, más estas otras que sí forman parte del sistema de protección de derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, porque, como les decía, aquí vamos como en orden de aparición, estamos hablando de que viene la conferencia de Viena, después la de Cairo, después la de Beijing, ¿verdad? Entonces, bien. Tenemos, bueno, ya comentamos de Viena, después tenemos obviamente la del Cairo, que es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que es la que tiene que ver, como les decía, con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que también es por primera vez que se logra hablar de que esos son derechos también. Y por último, en este sistema de protección se revisa lo que es estudiamos lo que es la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y eso también es una convención que es pionera también. Ven que todas estas convenciones o conferencias tocaron temas que en otros momentos no se habían tocado y en el caso de la Convención Belém do Pará, es la que por primera vez, ¿verdad? Habla de la protección de todos los derechos de las mujeres, este,
perdón, sí, de toda la protección de los derechos de las mujeres ante el sistema de protección, pero que también toma por primera vez el tema de la violencia, ¿verdad? Como vemos, uno habla de la discriminación, otro habla de que las mujeres tienen derechos humanos. En la otra conferencia se avanza sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos y con la Convención Belém do Pará se pone sobre la mesa el tema de la violencia, ¿verdad? Y cómo se debe prevenir y además sancionar, ¿verdad? Entonces, que ya eso sí es un avance, ¿verdad? Porque como lo vemos hoy en día, el tema de la violencia contra la mujer no deja de existir y a veces pareciera que va en crecimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que también se pone en evidencia a través de lo que sucede en esta convención, ¿verdad? De que es un tema importantísimo, ¿verdad? Cuidado y no supera a todos los otros temas. No quiere decir que los otros no sean importantes, pero que no se garantizarían nada de estos otros temas comentados en otras conferencias si la mujer está expuesta o está viviendo situaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, se considera ya a partir de esta convención Belém do Pará que la violencia contra la mujer es una violación a sus derechos humanos, ¿verdad? Y que todas sus libertades fundamentales se ven completamente limitadas, ¿verdad? Y que no hay un adecuado reconocimiento y goce de sus derechos. Entonces, el tema aquí principal en esta convención Belém do Pará, que se llama Belém do Pará porque es realizada en una zona que tiene ese nombre en Brasil, y que se logra identificar y hablar y reflexionar sobre la violencia, ¿verdad? Como una ofensa o como una forma de interrumpir la dignidad de la mujer. Pues bien, esos son los temas. eh, Casi que para ir terminando, tenemos ya lo que era la parte del proceso histórico, ¿verdad? Para la conmemoración del 25 de noviembre, que eso, como lo he dicho también, se tiene que estudiar la parte de lo que tiene que ver, ¿verdad? Con por qué se celebró, perdón, por qué se conmemoró, por qué, qué fue lo que sucedió y analizar un poco, ¿verdad? Cuál fue la situación y cuál es, de dónde nace, ¿verdad? Esto tiene que ver allá creo que por el año 1999, ¿verdad? Que es la primera vez en que se empieza pues a conmemorar este día ya establecido por Naciones Unidas, ¿verdad? Y bueno, lógicamente, después de presiones y de propuestas que hubieran hecho algunos grupos feministas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, hay toda una historia, ¿verdad?, de algo que sucedió, creo que esto se remonta al año 1960, ¿sí? Del día en que fueron asesinadas las hermanas Mirabal, ¿verdad? Que esto es eh, las tres hermanas que son Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas en República Dominicana, ¿verdad? Entonces, se disfrazó, digamos, el asesinato de ellas, pero en realidad la razón por la que habían sido asesinadas fue por haberse opuesto al gobierno de un dictador, ¿verdad? De Rafael Leonidas Trujillo, ¿verdad? De Rafael Trujillo. Y entonces, eran hermanas que eran activistas políticas, ¿verdad? Y entonces, por eso es que entonces hay toda una historia, ¿verdad? Pero ustedes las leerán esta historia y cómo llega esto, ¿verdad? A ser el antecedente para poner como día el 25 de noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Finalmente, creo que es por el capítulo 7, si no me equivoco, que se retoma un poco el tema de la participación social y política de las mujeres, ¿verdad? Que inicialmente hace un ratito les dije que era, creo que el apartado 7.2, ¿verdad? Que eso ya es específicamente en nuestro país, ¿verdad? Cómo toda la participación política, cómo se dio esa lucha feminista en nuestro país, ¿verdad? Cómo nace, ¿verdad? De dónde nace y cómo se logra también que todo esto se diera o lograra con el derecho al sufragio femenino en Costa Rica, ¿verdad? Que este,
sabemos que después, pues podemos hablar ahí específicamente del movimiento sufragista en Costa Rica, ¿verdad? Que inicia antes del año, por ahí del año 1890, ¿verdad? Que es más o menos cuando empiezan a ver como los principales debates del tema, ¿verdad? Las primeras opiniones, las primeras, intenciones de ver qué era lo que estaba sucediendo, porque ya a nivel mundial, pues venían algunas experiencias, ¿verdad? Y entonces todas las voces van llegando poco a poco a los diferentes países, eso llegó a nuestro país. Y bueno, ya después, unos años después, aproximadamente como en el segundo decenio vamos a ver, del siglo XX, bueno, más o menos como en 1910, se incrementa la participación de las mujeres en las labores, digamos, ¿verdad? Civiles de las mujeres en partidos políticos, movimientos sociales, entonces empiezan a ver ya como las primeras intenciones, los primeros movimientos y después viene otro tiempo realmente bastante, como decimos, extenso, ¿verdad? Desde 1923 más o menos hasta 1952, que se da un proceso organizado que culmina con la aprobación del sufragio femenino en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, como nos podemos dar cuenta, son muchísimos años. También Costa Rica tiene su historia, ¿verdad? De cómo se van organizando, cómo surge esto, en dónde, ¿verdad? Exactamente, quiénes son las principales mujeres que empiezan a dar el paso adelante, ¿verdad? En este tema de la lucha feminista, que normalmente lo que hablamos es de las mujeres. Docentes que eran maestras, donde inicia todo este movimiento, ¿verdad? Pero que después empieza a avanzar y empiezan a haber ya, este, pues ya movimientos muy particulares, ¿verdad? De movimientos, ya una participación de mujeres en organizaciones que al inicio eran de corte de ayudas, de corte filantrópico, ¿verdad? De beneficencia, pero que después, conforme van siendo asesoradas, orientadas por otras mujeres un poco más estudiadas, pues empieza ya a haber un movimiento un poco más formal en el tema de la defensa de los derechos de la mujer en Costa Rica. Pues bien, em, con este tema, esta revisión así rápida, ¿verdad? Que ha pasado muy rápido el tiempo, voy a dar por terminada la tutoría, ¿verdad? Que ya estamos al filo de las 8 de la noche y revisando de manera rápida, como lo pudimos ver, toda la temática importante, ¿verdad? Que nos ocupa, la revisión que hicimos de la unidad 3, de la que acaba de pasar, la evaluación y los objetivos de la unidad 4 y un poco de la temática que le corresponde a esta unidad. En este caso, Jimena, que es quien nos ha acompañado, si tiene alguna consulta, duda, pregunta, es el momento y si no, nuevamente le doy las gracias por su participación y estaría dando por concluida la tutoría. Buenas noches, profe, todo claro. Muy bien, Jimena, muchas gracias y gracias por haber participado y por haberse mantenido durante este rato. Muchos éxitos entonces en esta última unidad, ¿verdad? En esta última, ya la recta final del cuatrimestre y muchas gracias y será hasta una próxima entrega. Que estén muy bien. Buenas noches, profe, muchas gracias. Buenas noches, con gusto.